El tema es un buen soldado del Señor Jesucristo. Vamos a empezar contando un relato pequeño, hermanos. En una fecha tal como el 12 de junio del año 1944, se lo voy a leer así rápidamente. Tan solo 6 días después de la batalla de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, un joven teniente de 25 años llamado Richard Winter siguió y guió a su grupo de soldados a las afueras de Carentan. Como el oficial a cargo de la compañía, se le fue dada la tarea de eliminar a los alemanes de Hitler de la gran ciudad francesa. Esta sería una batalla pequeña pero sangrienta. Él tuvo un papel significativo en el esfuerzo masivo de librar al mundo de los estadounidenses de Adolf Hitler y los nazis. A medida que el teniente Winter dirigía su compañía por el camino hacia el pueblo, esta guerra se realizaba, hermanos, en Francia. La compañía de los nazis empezó a recibir fuego y empezó a utilizar, hermanos, las ametralladoras alemanas. Durante ese momento, el cual los llenó por sorpresa a este teniente y sus soldados, ellos se tiraron rápidamente en unas zanjas, y ahí en esas zanjas se quedaron congelados y solo pensaban en el peligro, en la muerte y en una misión fallida. La historia, hermanos, continúa tan solamente que el teniente Winters dice ese relato, hermanos, que se ubicó en el centro del campo de batalla, gritó, dio voces y dijo: salgamos todos, aunque muramos, pero seamos fieles al oficial que está a cargo de nosotros. ¿Y saben qué pasó en esa historia, hermano? Los estadounidenses ganaron esa guerra sangrienta en Francia. Ahora tenemos una historia diferente, que es nuestro Señor Jesucristo. Es algo similar, amén. Aquí tenemos al teniente Winters, que se quería sacrificar a sí mismo, dando el ejemplo de que por el orden de él, todos los soldados, hermanos, que estaban en la zanja con miedo, agarraron un valor inmenso al ver un hombre que dio el ejemplo al salir a toda carrera. Bueno, el gran ejemplo que nos da el Señor Jesucristo es que Él sí pudo, Él sufrió, Él venció, y no solo eso, nos dio vida eterna, el cual, hermanos, es un ejemplo mucho más grande y maravilloso. Ahora Cristo nos invita a que los creyentes salgan de las zanjas en cuales están llenos de miedo, de temor y congelados. Ya se imaginan en medio de una guerra y estar, sí saben, ¿verdad?, que en las guerras habían zanjas donde se defendían muchos de los soldados e incluso se escondían ahí, pero los soldados estadounidenses, hermanos, estaban totalmente congelados, llenos de miedo. Pero había un teniente, un oficial, un líder que los guió hacia la guerra, hermanos, y los llevó al éxito. El Señor nos quiere llevar al éxito, hermanos, como creyentes y como soldados que somos de Él. La diferencia de esto, hermanos, es que Winter salvó a su tropa, pero una salvación física. En cambio, nuestro Señor Jesucristo salvó a todos sus soldados, o sea, nosotros, los que hemos creído en Él, y no solo nos salvó físicamente, sino espiritualmente. Tenemos esto que, hermanos, que es enorme. Los soldados siguen a este tipo de hombres. Usted reconoce cuando un soldado está en una tropa, esos soldados dan su vida por la tropa, amén. Ellos dan su vida por la tropa, los mandan a la guerra y no van a jugar, sino a pelear por su país, por su oficial y por ciertas cosas. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, debemos como creyentes seguir aquel que se llamó Jesús, se llama Jesús, que soportó el sufrimiento más perturbante, soportó, hermanos, la muerte para rescatarnos del destino más terrible, el cual es una eternidad en el infierno? Ese es el teniente el cual nosotros
tenemos que dar la vida por Él, tenemos que obedecer sus leyes, sus ordenanzas, y sobre todo ello, estar agradecidos en base a lo que Él ha hecho. Tenemos 3 marcas de un soldado. Es poco, lo vamos a ver. Esto entró, hermanos, en la mente de Pablo cuando al final de su ministerio, después, hermanos, ya en lo último de Pablo, cuando fue encarcelado por el emperador Nerón, ya prácticamente antes de morir, escribió para animar al joven pastor Timoteo. Pablo escribió porque Timoteo se enfrentaba, hermanos, si ustedes han leído el libro de Efesios, lo que pasaba en la iglesia en Éfeso era totalmente impresionante. Una de las cosas eran los herejes, otras, hermanos, eran los apóstatas y los perseguidores de los cristianos. Timoteo estaba prácticamente con miedo, un soldado con miedo, pero Pablo alentaba como siempre lo hacía el siervo del Señor. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: tú pues sufre penalidades como buen ¿qué? Soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahí tenemos al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que es necesario sufrir por el Señor Jesucristo. Como un soldado, hermanos, común en cualquier país sufre por su país, o más bien sufre por las órdenes de los tenientes. Ellos sí, prácticamente el 100% de los soldados se va a la guerra, pero como usted conoce las historias, un 40% no regresa. Pierde su vida o tal vez pierde ciertas extremidades o algún golpe físico perturbante hacia ellos. Todo esto que vemos es que Pablo requiere que a Timoteo no simplemente haga el quehacer de la vida, sino que se encargue de hacerlo mejor para el Señor. Como cristianos, hermanos, somos llamados a sufrir. La primera marca de un buen soldado es sufrir penalidades. Yo sé que usted está conmigo, desde que usted cree en el Señor Jesucristo no ha sido fácil, ha sido de sufrimiento, hermano, ha sido de problemas, ha sido de ciertas cosas de las cuales un buen soldado, hermanos, sigue viendo al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier cosa, a pesar de los tiroteos que hayan, hablando espiritualmente, como en aquella guerra, no importaba lo que había alrededor, ellos querían llegar al éxito y nosotros, como soldados del Señor, queremos llegar a la meta, hermanos. Queremos llegar a esa meta perfecta, el cual es estar con Él un día y para siempre. Amén. Amén. Para siempre. Qué bonito se escucha, para siempre. Sufrir penalidades, hermanos, significa literalmente sufrir mal o algún dolor junto con otra persona. Por eso es que Pablo agrega también que él sufría, e incluso cuando Pablo está escribiendo esta carta, él está sufriendo en una celda. Era un soldado sufriente ante el Señor, el cual obedecía al teniente que es Cristo, y él seguía, hermanos. Una de las cualidades de Pablo era que siempre había gozo en él. Predicaba su palabra, amaba a sus hermanos y seguía más y más entendiendo que era bueno, hermanos, poder sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Algunas excepciones, hermanos. Ser un cristiano muchas veces puede dividirle de la batalla en la cual usted está luchando. Usted tiene una batalla en este mundo. Nosotros tenemos la batalla. Tenemos siempre a nuestro jefe, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos está guiando siempre, el cual vemos el ejemplo de Él, que llegó a la muerte, hermanos, y llegó obediente. Ese es el ejemplo el cual el Señor nos da, que nosotros
como soldados tengamos esta primera marca. Ahora, ¿qué pasa si un cristiano no tiene esta marca? Esta marca de padecer por Cristo o sufrir por Cristo. Hay ciertos creyentes de diferentes denominaciones que dicen: desde que yo vine al Señor Jesucristo, ahora todo es hermoso, ya no sufro, ya no más, no he sufrido, no tengo deudas, no tengo problemas, nunca me he enfermado después de que creí en el Señor Jesucristo. Hay que ver exactamente qué tipo de Señor Jesucristo sirve, porque en sí el mismo Señor nos dijo: así como me persiguen a mí, así los van a perseguir a ustedes. En el mundo, dijo el Señor, van a tener aflicción, van a estar en problemas, pero confiad en mí, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Todo eso lo vamos a ver, pero cuanto más fiel sea como cristiano, hermanos, entre más usted quiera servir al Señor, entre más usted quiera acercarse al Señor, usted va a tener más obstáculos. Usted como creyente va a tener más dificultades, usted va a tener más rechazo por el imponente Satanás de este mundo, el cual quiere, hermanos, dividirle de la batalla y quiere devorarlo, quiere encontrarlo débil, quiere encontrarlo escondido en esa zanja para poder, hermanos, destruir su vida a base del pecado que habita en este mundo. Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados a enfrentar dificultades, y cada cristiano ha estado antes de usted teniendo sus dificultades. Si no, miremos los patriarcas en el Antiguo y los apóstoles en el Nuevo. Todos sufrían, hermano. Unos que otros sufrían un poco más. Recuerdan al hermano que lo apedrearon hasta la muerte, sufriendo penalidades ante el Señor. Un buen soldado fue fiel hasta la muerte, fue fiel, hermano. Dio su vida ¿por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Y ciertos comentaristas dicen que entre más le pegaban pedradas, el cielo se iba abriendo más para que el Señor pudiera recibirlo en su gloria. Qué hermoso, hermano, poder obedecer al Señor, poder seguir siempre en el blanco que es Él, poder seguir siempre fiel a Él, poder orar, hermanos, para poder seguirle más y más cada día. Aunque todavía, según Hebreos 12:4, no hay derramamiento de sangre por la fe, aún, hermanos, Honduras no llega a ese punto el cual le amenacen a usted: o es el Señor o es su vida, ¿verdad que no? Todavía no ha llegado al punto donde prohíban venir a la iglesia. Todavía no hemos llegado al punto donde si usted anda una Biblia le corten los dedos. Todavía no, hermanos. Hay libertad gracias a nuestro Señor Jesucristo, que lo hace posible. Incluso ciertos individuos sacaron un cálculo parecido, hermanos, de los cristianos, y en Latinoamérica, Honduras es uno de los países donde más cristianos hay. Ahora hay que ver si son de verdad cristianos, amén. Pero es algo que vemos. Si ustedes ven muchos estadios pentecostales, hermano, ¿cuánta gente no hay diciendo que son creyentes? ¿Cuánta gente no serán civiles y cuántas personas no serán soldados de verdad? Decíamos esto siempre y se seguirá diciendo: no es la cantidad de soldados, sino la calidad de soldados que somos. No es cantidad, hermanos, es calidad. Si no, mira, acá hay unos pocos, pero soldados que quieren, ¿verdad? Soldados que quieren llegar a la meta. Ciertas cosas, hermano, nos priven poder venir al Señor. Enfermedades, incluso problemas, ¿verdad? Hay un problema que no le dejó en paz toda la semana, hermanos, y ese problema sirvió para mandarle a la zanja a esconderse, temblando de miedo. Y en fin, no siguió la voz de aquel que le guía siempre al lugar indicado. Anímense, hermanos, animémonos, porque el Señor dijo esa vez: vas a tener aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo, hermanos, es el comandante perfecto que guía con el ejemplo. No solo guía con su voz, hermanos, sino con el ejemplo. Él siempre nos dio el ejemplo y nos llevará, hermanos, esto, llévelo en su corazón, porque es una promesa.
Si usted como soldado sigue al comandante que es Cristo, Él le llevará una victoria segura. Él, hermanos, le llevará una victoria segura. Como segunda marca, hermanos, tenemos la marca de un buen soldado, es la separación de la vida normal. Un soldado en servicio activo, hermanos, hablando secularmente, no tiene un trabajo de 9 o a 5 semanas. No tiene trabajos por hora, no tiene trabajos por ciertos días. Él es un soldado las 24 horas, todos los días del año. Su cuerpo, su salud, sus habilidades, su tiempo, todo lo que es él le pertenece a las Fuerzas Armadas. ¿Estamos? Todo, hermano, no descansan ellos. Y si les dan días libres, hermano, créanme, que si ellos están almorzando y los llaman, tienen que ir. Ese es el servicio militar, aunque cuando están de licencia, ciertos días de vacaciones, están sujetos a regresar en cualquier momento cuando el teniente les diga que vayan por cualquier razón. Y cuando es ordenado, hermanos, a realizar un deber peligroso, se espera que ese soldado ponga su propia vida en peligro sin duda o vacilación. Eso es lo que vemos secularmente y ha sucedido. Por lo tanto, él es separado de su entorno habitual. Ciertamente estos tipos de personas no pasan sencillamente en un solo lugar o en su hogar. Si tienen, por ejemplo, imagínense familias acá en San Pedro, pero a él le dicen, vas a ir como misión a Tocoa por 6 meses. No es, hermano, que va a regresar cuando él quiera, no, es que tiene que obedecer a base, porque él pertenece a las Fuerzas Armadas y obedece la voz del suboficial, teniente u oficial, pero tiene que obedecer. Por lo que no va, hermanos, a enredarse en los asuntos de la vida cotidiana. Él está concentrado en lo que le manda. Bueno, lo mismo le dijo Pablo a Timoteo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahora, ninguno que milita en el cuerpo de soldados que es del Señor Jesucristo no debe enredarse, hermanos, en los negocios de la vida. Y no estoy hablando de dejar de hablarles a sus amigos, enemigos, si tiene, o ciertas cosas, no. Sino estar siempre, hermanos, sujetos a esa lucha o a esa ley que el Señor nos ha dado. Pablo no estaba hablando acerca de las cosas que necesariamente son malas en sí mismas, de ninguna manera. No es que usted como soldado del Señor Jesucristo no debe tener ningún contacto en absoluto con sus antiguos amigos o demás, sino que usted sea atrapado y enredados en sus amistades y se desvíe de la misión que el Señor le ha encomendado. Ahí es el problema. Como soldados tenemos una misión, hermanos, el cual debemos de estar sujetas a ellas, y hay que renunciar prácticamente a ciertas cosas de la vida, el cual todavía hay, ¿verdad? Ahí andan molestando de a poco, que le van a quitar su tiempo. La misión que el Señor Jesucristo nos ha dado, hermanos, es servirle, obedecerle, predicar su palabra. ¿Qué más ha dejado el Señor? Amarnos los unos con los otros, orar sin cesar, congregarnos. Ciertas cosas que el Señor nos ha dado en su ley, el cual nosotros como soldados, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Estar dispuestos a todo lo que el Señor nos pida, porque nosotros nos convertimos en algo que realmente queríamos. Nunca debemos permitir, hermanos, que los asuntos terrenales sean un obstáculo para el cumplimiento de la palabra del Señor en nosotros. Nunca debe de suceder eso. Las preocupaciones y actividades temporales, todas esas cosas, hermanos, hay que ponerlas como segundo lugar y orar al Señor en primer lugar. El cual en la misión que estamos y en la guerra en cual estamos, hermanos, no habrá sangre. Pero si usted se desvía o se duerme, hermanos, será devorado. Si usted está débil en el Señor, será devorado. Satanás no va por los más fuertes en el Señor, no va por esos soldados que realmente sufren,
que realmente entienden física, por así decirlo, en lo secular, sino que va por aquellas ovejas torpes. Así dice su palabra, la oveja en sí, su nombre científico, hermano, si no lo sabías, es que es un animal torpe. Por eso es que necesita un pastor, porque son torpes. O sea que nosotros sin el Señor Jesucristo somos torpes, sin miedo, hermano. Pero como tenemos al buen pastor, como tenemos al buen comandante y perfecto, nos llevará, hermanos, ¿a dónde? A la victoria. ¿Sabe cuál es lo hermoso, hermanos? Que nosotros como soldados no vamos a luchar en sí contra Satanás, sino que el mismo Dios nos va a vencer. Realmente el Señor es algo maravilloso. Es algo que penetra en sí en nosotros. Las dos marcas importantes, una es, hermanos, sufrir por el Señor, se va a sufrir. Debemos de orar para poder aguantar ciertas cosas. La segunda marca es dejar la vida secular o normal y concentrarse más en la vida de servicio que tenemos con el Señor. Pero estas dos marcas, hermanos, no sirve sin la tercera marca, que es agradar, pero con un deseo genuino. No es, hermano, meterse a la militar y usted no quiera. Como por ejemplo lo hacían en los tiempos de antes, le obligaban a meterse a este tipo de lugares. Y créame que a los 20 días venía corriendo usted de allá. No aguantaba dicho trote. Mi papá me comentaba que lo agarraron a él, chavalito, como de 19 años. Los pelonean, ¿verdad, hermano? Peloncito. Marcos lo agarraron también, me comentaron. Pero si a usted no le gusta, ¿qué va a hacer? Quiere regresar, hermano, al instante. Lo que se sufre ahí, hermano, no es para cualquiera. Lo que se sufre en el Señor Jesucristo no es para cualquier soldado, hermano, sino los soldados verdaderos que quieren agradar al Señor. Si no tenemos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, el teniente Winters, a través de todas las condiciones, hermanos, y batallas, ¿qué hizo él? Bueno, él fue un líder. Él se presentó como ejemplo primero de poder morir por su país y morir por sus acompañantes o sus soldados. Luego él nos da una breve comparación con nuestro Señor Jesucristo. Él, hermanos, primero como ejemplo sufrió todo lo que sufrió. Usted conoce la historia de la crucifixión. No es nada sencillo, es algo que realmente, dice Isaías, le desfiguró su rostro. Imagínense qué es desfigurar, hermano. No se notaba en sí su rostro, tan solamente para darle a usted, hermanos, una vida eterna y merecida. Ese es nuestro teniente, ese es nuestro jefe. Un buen soldado, hermanos, tiene que tener un deseo genuino de agradar al Señor con todo su corazón. El Señor merece su honor, su afecto y su obediencia por todo lo que Él ha hecho por usted. Ahora pregúntese, ¿qué ha hecho por mí? Es mucho, hermano, lo que ha hecho Él por nosotros. Es demasiado, a base de que a veces no merecemos. El valor que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la batalla, hermanos, Él mantuvo el curso, Él fue fiel a su Padre. Él siempre dijo que se haga la voluntad tuya y no la mía. Un claro ejemplo para nosotros decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Como un buen soldado, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo, a base del sacrificio, pagó, hermanos, y nos regaló una gran libertad y vida eterna. Y ahora, hermanos, el Señor busca su leal servicio en su ejército. Todos nosotros estamos en su ejército, pero Él en sí lo que busca, que usted sea un soldado leal, un soldado que realmente quiera agradar al Señor. Y su esperanza más extrañable, hermanos, en ser recompensado por ese servicio. Mire que no todo es en vano. Nosotros servimos al Señor por amor, por agradecimiento, servimos por misericordia porque Él nos da salud. Si no, pregúntese en sí. Yo me he preguntado muchas veces,
hay ciertas personas que tienen dificultad, por ejemplo, mudos, ¿verdad? Yo tuve un amigo que trabajaba conmigo en Gildan, era mudito él, pero él creía en el Señor. Él en un papel puso una vez: yo creo en el Señor Jesucristo. Y algo que realmente quisiera saber es qué se siente cantarle al Señor. Mudo, ¿va? Ahora nosotros, por otro lado, hermanos, que tenemos la capacidad y la misericordia del Señor de poder hablar, bueno, aproveche de ser leal en ese aspecto. Y sabemos, hermanos, y creo en sí, que el Señor podrá darle ese deseo agradable a esos tipos de personas, de poder hablar allá en su gloria. Los ciegos puedan ver, sí, hermanos, que los cojos puedan caminar, porque en sí todavía hay ciertas cosas que el pecado ha convertido aún más. Por eso, hermanos, leíamos ese versículo al principio. Bien, el Señor le va a decir, si es un soldado, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, entonces sobre mucho te pondré. Y lo más hermoso, hermano, que todos queremos es: entra al gozo de tu Señor. Yo como soldado quiero entrar, después de luchar en su ejército, entra al gozo de tu Señor. ¿De qué manera luchamos? No luchamos a puñetazos con Satanás, hermano, no. Tenemos una lucha, tenemos la armadura. La Biblia nos habla de una armadura, y creo que la principal, hermanos, es la oración. Esa es la clave, hermano. Con esa esperanza que tenemos en mente, hermanos, que el Señor nos permita que la vida sea fortalecida e impulsada por el amor que Él nos tiene, y que esa ambición, hermanos, sea siempre, como dijo Pablo, ausentes o presentes, pero siempre con el Señor. Así dijo el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo, que no se le olvide, Él es su comandante supremo, y Él lo que quiere, hermanos, es soldados que le sirvan con un corazón dispuesto, y sobre todo que sean muy leales. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder ver un poco de tu palabra, un poco de ciertas historias seculares, Señor, que nos ayudan de igual forma a poder admirar lo que tú hiciste, Señor, ese día en esa cruz del Calvario, Padre, el cual quedará como recuerdo para todos los creyentes, Señor, mientras tú aún estés allá, Padre, en el trono de gracia, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, Padre, por permitirnos poder formar parte, Señor, de este ejército. Gracias porque sencillamente creímos en ti, Señor. Reconocemos que fuiste crucificado, pero también aceptamos en el corazón que tú fuiste levantado de los muertos, Señor, y por ende vives por los siglos de los siglos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque aún sin merecer nada, Padre, estamos en un buen lugar. Tenemos, Señor, todas las cosas que nos hacen falta y las cosas que son necesarias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos da la promesa de que nosotros simplemente nos alistamos, Señor, mas tú eres el que da la victoria, Padre. Gracias por mis hermanos que están presentes, por los demás enfermos, Señor, que tú puedas poner tu mano de sanidad, y por aquellos, Padre, que todavía se están en las zanjas, Señor, que están temblando de miedo, Padre, aún débiles, que nos permitas poder ser ese ejemplo de liderazgo para que puedan salir a luchar con cada uno de nosotros, Padre. Gracias por este buen grupo, Señor. Despídenos a nuestros hogares en paz, y sobre todo, Señor, gracias de igual forma por el clima que nos regalas cada día, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.